Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde para la presentación de la novela La vida feliz de mis jóvenes ricos de Luis Antonio de Villena. Una novela editada por la editorial de la Universidad Veracruzana. Este año es una novela inédita de este autor español que nos da mucho gusto tener de vuelta en el catálogo después de un libro de poemas que publicamos en 2017 y un libro de ensayos sobre José Emilio Pacheco que se publicó a finales de 2018. Es un gusto, justo porque también se cumplen este año los 50 años de su primer libro y los 70 años de la vida de Luis Antonio de Villena. Entonces, es una celebración también esta presentación para nosotros. Agradecemos los comentarios que van a tener esta tarde con el diálogo con el autor de Hernán Bravo Varela, quien nos acompaña para esta presentación y a quien agradecemos también su visita esta tarde. Así que, Hernán, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, querido Edgar. Muchas gracias y a todos y todas los que nos ven, pues bienvenidos a esta presentación, que será una charla, espero, muy animosa y muy fructífera con el querido Luis Antonio de Villena. Pues ya se está incorporando Luis Antonio a la presentación. Sí, yo ya estoy. Heme ahí. Pero bueno, de momento dejamos el micrófono a Hernán. Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me encantaría comenzar esta charla con Luis Antonio, que espero que sea un asomo de la viveza con la que solemos charlar, tan destacado autor de las letras hispánicas y yo en cafés, mientras caminamos por la avenida Álvaro Obregón de la Ciudad de México, o en Madrid, donde también tuve la oportunidad de verlo hace algunos años, y que esta charla pues sea una continuación de aquellas para ustedes de una forma pública y esperemos también relativamente informal, querido Luis Antonio. Bueno, me gustaría tal vez empezar con unas palabras prologales para después dar paso a esta charla, ¿no? En su poema, Algunos rostros perdidos, Luis Antonio de Villena nos deja estos versos a modo de relicarios o camaceos verbales. Dice de Villena: estamos todos rodeados de anónima riqueza, de pobres vidas que no sabemos sentir, de mundos que nos pertenecieron y apenas habitamos, de perdidos tesoros, de gente afín, extraña, pobre, inmensa. Gente que fue la vida, trenes luminosos hacia un vacío horizonte, vagones con luz como nosotros mismos. Y más adelante, al final, concluye: somos un cúmulo raro de plurales y hermosas inexistencias. La obra de Luis Antonio de Villena, inciso central de la poesía española de nuestro tiempo, puede ser vista como una extensa y fastuosa elegía a la belleza. Con sus poemas, novelas, ensayos, de Villena ha creado un proyecto personalísimo de reconstrucción del cuerpo, del amor, del deseo y del tiempo perdidos para devolverles su esplendor e integridad en la memoria. Un museo interactivo del recuerdo sensible, si se quiere. Sin embargo, el reconocimiento de tal pérdida es el punto de partida para la vividez de sus evocaciones. El brillo sensorial de la escritura villeniana ilumina aquel vacío horizonte de la primera cita, y su hedonismo crítico le permite admitir que la humanidad no es sino aquel cúmulo raro de plurales y hermosas inexistencias. La vida feliz de mis jóvenes ricos, la más reciente novela de nuestro autor, puede ser leída precisamente como la recreación de una época y de unos personajes tan plurales y hermosos en su día como inexistentes hoy. Su antigua realidad es ahora, y a través de estas páginas,
su propia ficción consumada. En la España del ocaso franquista, los jóvenes y aristocráticos Lucinda, Alberto y Cito, el narrador, erigen un mundo donde la carne y sus excesos no conducen, como lo afirmaba Blake, a la sabiduría, sino a la totalidad, que no distingue entre deseo y amor, entre cuerpo y espíritu, entre arrebato y lucidez. La sabiduría, sugiere de Villena, es el agridulce e inevitable resultado de diferenciarnos. Una victoria pírrica que sigue a la derrota del placer y de la juventud. Fueron felices mis jóvenes hermosos, lujuriosos, inteligentes, pero subidos como todos en el tobogán del tiempo, se pregunta de Villena al final de su novela, y prosigue. Mi adorable Lucinda se quitó la vida y el bello Tristán, su hermano, se arrojó por una ventana. ¿Qué ocurría? Todos vamos cayendo, y ese tiempo nos maldice a todos. Celebro, y creo que todos los que estamos aquí en esta transmisión celebramos con todo, que ese mismo tiempo voraz nos conceda esta charla con el querido Luis Antonio de Villena, su espléndido cronometría. Querido Luis Antonio, ¿por qué no empezamos esta conversación hablando de la génesis de la vida feliz de mis jóvenes ricos, que es el tercer título aparecido en las ediciones de la Universidad Veracruzana gracias a los oficios de nuestro querido Edgar Valencia, y que promete, espero, una biblioteca Luis Antonio de Villena con nosotros. Luis Antonio. Pues, ojalá, no estaría mal. Pues mira, la génesis de este libro, que es un poco especial porque los otros dos que yo he publicado con la Universidad Veracruzana, uno era una antología de poemas pensado para México y otro es un libro sobre José Pacheco, que yo había hecho en España, pero viviendo José Emilio, que era buen amigo mío, y que la edición de la universidad pues fue cuando ya José Emilio había muerto, quitar una antología que había, que no, aquí no es necesaria, y ampliar pues ya toda la vida de José Emilio, que fue muchos años un gran amigo, ¿no? Pero esta novela, La vida feliz de mis jóvenes ricos, tiene una peculiaridad, que es la primera edición de la novela es la mexicana. Es decir, esta novela aún no se ha publicado en España, se va a publicar a finales de septiembre. Por lo tanto, la primera edición es mexicana y eso tiene una humilde pretensión, pero pretensión histórica, que es intentar reconstruir los lazos que durante mucho tiempo han sido mucho más fluidos que ahora, a mi entender, entre las dos orillas atlánticas, no solo con México, sino pues con Argentina o con otros países hispánicos, donde en una época, por ejemplo en el modernismo, por poner un caso, los libros llegaban con mucha facilidad. Y era una época, en teoría, más difícil, pero por ejemplo un poeta mexicano, para un caso, como Amado Nervo fue un autor conocidísimo en España. Era un autor que estaba en la vida española. Un modernista español menor, como Francisco Villaespesa, venía muchísimo a América y era enormemente conocido. Aquí incluso lo coronaron poeta. Es decir, era un autor vivo. Yo he citado otras veces, por ejemplo, leyendo Pablo Neruda, sus poemas antiguos que se publicaron póstumos, los Cuaderno de Temuco, que son los poemas que él publicó. Él escribió siendo jovencito y ahí en un pueblo perdido, interior de Chile, en Temuco, ahí se nota inmediatamente que Neruda ha leído poetas españoles. Por ejemplo, ha leído a Valle-Inclán. A Valle-Inclán, poeta, que naturalmente era el Valle-Inclán menos conocido. Se conocía mucho más al Valle-Inclán novelista o al Valle-Inclán dramaturgo, pero al poeta, que además tiene una obra más reducida, se le conocía menos. Está claro que Neruda en 1919 ha leído a Valle-Inclán, poeta. Bueno, eso significa que había mucha comunicación. Yo creo que hoy día hay menos comunicación. En teoría tendría que ser más fácil y hay menos. El intento de que esta novela, La vida feliz de mis jóvenes ricos, salga en México, pues es un intento de que haya más movilidad. Eso no depende solo de los autores, depende también de las editoriales, evidentemente, que no siempre tienen la mejor política. Pero bueno, ese es el intento. Y la novela surge, pues precisamente un poco en la pandemia, en esta triste y aburrida pandemia, ¿no? Y bueno, y a mi modo de ver, en general mal gestionada por los políticos que barren un poco para su casa
a costa de nuestro corazón. Por lo tanto, es natural que estemos enfadados con los políticos. Yo estoy enfadado con los políticos, hombres y mujeres, españoles, americanos, me da igual. Estoy enfadado con todos ellos, me parecen una de las etapas más pobres de la vida política del mundo. La política está en manos de mujeres zafias y de hombres zafios y me parecen absolutamente terribles, terribles. Yo los barrería a todos directamente, pacíficamente, y aparecerían otros nuevos que no sé si serían a lo mejor peores, pero por lo menos algo sería nuevo. Bien, en esa situación que, como digo, debe no poco a la política, a la mala gestión política, y al intento de los políticos de aprovecharse de la pandemia para secuestrar las voluntades y la opinión de la gente, pues en un momento se me ocurrió que podía escribir una novela y rememorarse una época pasada, la época del final del franquismo y del comienzo de la nueva democracia en España, es decir, hace 1972, 1976, 78, por ahí, la novela va saltando un poquito en esas fechas, donde yo había conocido a un grupo, efectivamente, de jóvenes ricos, algunos además de familias aristocráticas muy tituladas, bueno, unos eran descendientes de nada menos que del conde de Orgaz, del famoso entierro pintado por el Greco, ese maravilloso cuadro, pues eran descendientes directos. Bueno, pero claro, ahí estaban viviendo una vida que buscaba el placer, que buscaba la felicidad, que buscaba construir un horizonte humano basado en eso, en el placer, en la felicidad, en la libertad y también en la cultura. Y bueno, yo hacía esa rememoración un poco lírica, con elementos líricos y con un juego que tú has indicado sucintamente y muy bien, que los jóvenes ricos sí eran ricos, pero la vida feliz, pues se podría poner entre comillas, porque resulta que, como tú has dicho, hay 4 que se suicidan. Es decir, por tanto, la vida feliz no era tan feliz. Parecía muy feliz, pero en realidad no era tan feliz. Había conflictos existenciales, conflictos internos, conflictos de falta de horizonte, de falta de un proyecto de vida que no tenía que ver solo con la política, porque el franquismo en la última época ya no era una dictadura, no era una dictadura blanda. Y todos sabíamos que el franquismo se iba a terminar. El franquismo se iba a terminar sí o sí, eso no había ninguna duda. Pero había personas que que podían no tener proyectos de futuro, que es uno de los grandes dramas de la gente joven, de los más jóvenes, ¿no? Que creen que están viviendo una etapa eterna de su vida, que la juventud va a ser eterna, y luego se encuentran con que en un momento dado la juventud se acaba y a lo mejor ellos no tienen un proyecto de vida para seguirla, porque a veces pues, no lo han preparado. Y eso siempre sugiere aquel lema de un monje medieval que decía tempus flagellus Dei, el tiempo es el flagelo de Dios, es decir, Dios nos castiga, nos flagela con el tiempo. El tiempo, que es un elemento biológico, un elemento del decurso de la biología, del paso de la vida, el tiempo nos castiga y nos va deteriorando, es decir, pasamos de jóvenes a viejos, pasamos de una vida pletórica de salud a una vida llena de cositas que no funcionan del todo. Entonces, el tiempo, la juventud se va acabando. Y esa especie de maravilloso, idílico cuadro de una juventud brillante, resplandeciente, entregada al placer, entregada a la dicha, entregada al hedonismo, hay un momento que se termina, digamos, irreparabile tempus, el tiempo huye irreparablemente, es decir, queramos o no, irreparablemente el tiempo se termina. Entonces, al que le pilla preparado, pues estupendo, porque luego puede continuar ya no siendo joven, pero tiene un proyecto de vida que desarrollar. Quien no está preparado, pues se encuentra ante una especie de abismo, ante una especie de corte, y por lo tanto es fácil que en ese peldaño se caiga, se derribe, caiga al piso y no tenga salida. Todo esto se va mezclando, porque parece, como he dicho otras veces, que hablando de esto parece estar haciendo un discurso filosófico. No, la novela no es filosófica en absoluto, es una novela lírica, es una novela hedonista, pero si uno lo mira, todas estas cosas hay como un buceo, están por detrás, hay una reflexión sobre el paso del tiempo, una reflexión sobre la juventud, una reflexión sobre la libertad, una reflexión sobre el placer, una reflexión sobre el erotismo, sobre por dónde va el erotismo, sea heterosexual o homosexual, mismo. Todo eso va surgiendo, pero no está hecho como una novela filosófica, sino como una novela lírica, pero una novela lírica donde estos temas de repente cobran incidencia, cobran protagonismo aparentemente dentro de la narración
de toda esa narración lírica, con saltos, como el que en una película pone la cámara, sitúa la cámara en distintos ángulos y entonces pues la cámara naturalmente enfoca realidades que se conjugan unas con otras, se conjuntan, pero son distintas, ¿no? Entonces esa es el proyecto y se ha salido. ¿Estás de acuerdo, querido Luis Antonio, en que ese museo de la juventud, ese museo del placer y estas fichas al calce de todas estas imágenes verbales que nos ofreces, tanto en esta novela como en otras obras poéticas, narrativas y ensayísticas, solo pueden fatalmente curarse a través del tiempo, curarse en el sentido de ordenarse, de organizarse, de catalogarse, incluso de ficcionalizarse? Es una condena inevitable. Eso es además lo que te lleva de alguna manera a diferenciar entre el uso del verso y de la prosa, y específicamente en tu intento de modelar toda esta consideración en una novela. Sí, es la idea de que efectivamente, como tú has dicho bien, la juventud termina y por lo tanto hay como un marco, ¿no? Incluso esta novela tiene un final elegíaco donde, para aclararlo muy bien, la novela termina en un poema sobre las ruinas de Paestum, ¿no? Unas ruinas griegas en la Magna Grecia, es decir, en el sur de Italia. Hay unos templos en piedra griegos y entonces se hace una elegía sobre las ruinas de Paestum en el sur de Italia, que son las ruinas del mundo griego, pero también las ruinas, ahí entra el elemento simbólico, metafórico, son las ruinas de la juventud, las ruinas del tiempo que pasa, las ruinas de nuestra vida, las ruinas de lo que hemos querido ser y a lo mejor hemos alcanzado a serlo en parte, nunca se alcanza del todo, hemos alcanzado a serlo en parte o no hemos alcanzado a serlo en modo alguno y nos hemos caído y estamos en el piso y manoteamos tirados en el suelo en medio de un charco de tequila, digamos. Pues bueno, eso depende de cada cual. Pero también hay esa idea elegíaca, va unida a la propia idea de la cultura. Es decir, de que la cultura no es un adorno, no es algo que sirve para estudiar y hacerse una carrera universitaria y ser un doctorado ilustre. No, la cultura forma parte de la vida del hombre, o de la mujer, género humano. Cuando uno es culto, la cultura se inserta en tu vida. Todo lo que tú vives a través de la cultura se multiplica, se subraya, se magnifica. Diríamos en un caso muy evidente, una persona que se enamora y lee al mismo tiempo que se enamora realmente, lee un libro de poemas de amor, pero un libro de poemas de amor buenos, inmediatamente vive el amor con muchísima más intensidad. Es decir, no está viviendo el amor a secas, está viviendo su amor real intensificado o subrayado por las vivencias culturales. Y esto, que lo ponemos en el caso muy sencillo del amor, ocurre en todo. Es decir, la cultura te subraya y eso en mi generación lo teníamos muy presente. La cultura no era un adorno, la cultura era una parte de tu vida, como hubiera dicho Ezra Pound, ¿no? Ezra Pound era un caso de un poeta que vivió siempre en la cultura y evidentemente tuvo su vida, pero estaba metido en la cultura. Esa es una idea que en mi generación fue muy importante. Yo creo que hoy puede ser igualmente importante. Lo que sucede es que tenemos que tener en cuenta que hoy día, tristemente, pues los niveles culturales de las universidades, en general de todo, los niveles culturales son mucho más bajos que antes. Uno se encuentra, a mi modo de ver, con enorme tristeza, se encuentra con gente, chicos, chicas, que saben muy poco, que realmente a veces terroríficamente saben muy poco y que juzgan de todo sin tener ni idea de nada. Y eso es lamentable y terrorífico. Y escritura hablan de todo y no tienen ni idea de nada. Eso es lo más terrible que puede haber, porque eso es uno de los lados malos de Internet, donde todo el mundo puede decir lo que quiera, pero a veces lo que dicen son grandes sandeces, inmensas tonterías y gente que se cree ser el ombligo del mundo y que ni siquiera ha empezado. Es decir, que no sabe nada, que no tiene ni idea de nada y ya se cree el centro del mundo. Esas personas son lo más necio de lo necio. Sumum necietatis, que dirían en latín. Sumum de la necedad, lo más tonto de la necedad. Y eso pues ha existido siempre, obviamente, pero ahora existe más. Y eso tiene, por desgracia, su propio castigo. Esas personas luego
desaparecen, son unos don nadies, hombres o mujeres, terminan siendo nada, pero han hecho mucho daño en el sentido de que a algunos les han hecho creer que eran algo y no eran nada, ¿no? Y eso antes no ocurría porque los niveles de cultura, los niveles que se exigían en las universidades, en cualquier sitio, eran mucho más altos. Entonces, bueno, hay quien dice, mi opinión vale lo que la suya, pues no. Es decir, si yo opino de física atómica, mi opinión no vale nada, porque yo no sé nada de física atómica. Entonces, mi opinión sobre física atómica, puedo decir, y será una idiotez, porque no tengo ni idea de física atómica. Igual hay personas que pueden opinar de historia, que pueden opinar de filosofía, que pueden opinar de literatura, y no tienen ni idea, o tienen una pequeña idea, que es aún peor. Tienen una pequeña idea, y esa pequeña idea de su necedad la quieren convertir en una gran idea universal. Y entonces quedan doblemente tontos o doblemente tontas. Son la absoluta sandez contemporánea. Hoy existe un arquetipo de sandio contemporáneo. La mujer quiere saber mucho porque sabe dos cosas. No, date tiempo, estudia, aprende y llegarás. Pero no pienses que cuando eres un imbécil estás dominando el mundo, porque eso es precisamente lo que te van a afear y lo que va a convertirte en un tonto que se tropieza, cae al suelo y nadie le pone una mano porque no la merece. Él mismo se ha creado su caída. Bueno, estos males de interés. Y eso, pues quizá en esta novela de La vida feliz de mis jóvenes ricos aparece menos porque esos jóvenes, incluso aunque algunos no fueran en absoluto intelectuales, pero vivían en un mundo donde la cultura tenía más sentido, donde la cultura se imbricaba en la vida. Y tú vivías en función, por supuesto, de tu vida, de tus placeres, de su sentido de la libertad, pero vivías imbricado en esa cultura, ¿no? Aquí aparece en la novela, aparece un hombre ya más mayor, un tal Leonardo, que es un personaje culto, que en parte vive en Estados Unidos, pero que es español, tiene una casa a las afueras de Madrid muy rica, donde ocurren muchas escenas eróticas en una piscina, en una alberca que tiene allí. Y este es un personaje pues enormemente culto y al mismo tiempo esa cultura está en relación con el erotismo. Es una persona homosexual que está buscando siempre experiencias nuevas, pero experiencias que siempre están unidas a su vinculación como latinista, a su idea de que quiere ser un latinista y termina escribiendo un libro sobre el emperador Heliogábalo, que aparte de haber sido una especie de escándalo en la Roma antigua porque se casó con un gladiador, aparte de eso, pues indica una etapa muy concreta en el mundo romano que este hombre estudiaba y al mismo tiempo vivía la vida que vivía, que era una vida de placer. Y donde, como yo he dicho también otras veces, el sentido de la libertad en un aspecto que, bueno, nace de la Revolución Francesa, evidentemente, cuando en la Revolución Francesa se dice le droit de l'homme. Le droit de l'homme en francés significa los derechos del hombre. Por tanto, se entiende que la libertad, la buena libertad, empieza en el individuo, empieza en el hombre. Y lo primero que tiene que ser libre es el hombre o la mujer, es decir, el individuo concreto. Ese es el individuo concreto en quien caen todas las libertades. Sin embargo, en español lo hemos traducido muchas veces por los derechos humanos. Y es una mala traducción, porque humanos implica ya una colectividad, mientras que hombre implica un individuo. Lo importante es que sea libre cada individuo. Entonces, todos los individuos juntos, naturalmente, forman una colectividad. Y desde la unidad, desde la libertad individual, se llega a la libertad colectiva. Sin embargo, desde la libertad colectiva, que implicaría humanos, no es seguro que se llegue a la libertad individual. Pues nos comparamos el caso de Cuba, donde se dice que hay libertad colectiva y evidentemente libertad individual no hay. O es muy malo. Como lo podríamos entresacar de esto que mencionas, un deseo en la colectividad se convierte en una regulación o en una normatividad, mientras que su ejercicio y su conciencia, críticos, agudos, pero también intensamente carnales, obedecen, por supuesto, al individuo stricto sensu. Y esta novela, por supuesto, revela a tantísimos individuos en búsqueda de ese placer formativo, que, retomando lo que decías antes, es un placer cuyo conocimiento, cuya práctica hemos perdido gracias a
los muy inodoros e insípidos saberes hiperespecializados de nuestra época. La ambición del apetito, las ideas y de la carne era mucho más intenso, más orgánico, una búsqueda de totalidad, ¿no, Luis Antonio? Exacto, exacto. Y tú has dicho muy bien, pues eso tiene que ver además con el estudio de las humanidades. Las humanidades están desdeñadas hoy día, desdeñadas por los ignorantes, evidentemente, por quienes ni siquiera saben lo que significa humanidades. Las humanidades lo que intentan es un saber humano, un saber en todo lo que atañe al hombre. Y por tanto es un saber plural, es un saber complejo, es un saber que, como todo saber, no tiene límites, se va ensanchando, va creciendo. Entonces, cuando el saber humanista, el saber de las humanidades, se reduce al saber especializado, pues en realidad se produce una fisura que es muy triste y que podemos verlo incluso en cosas, por no citar literatura o no citar historia o no citar arte, se puede ver en la medicina. Es decir, hay médicos especializados que no saben de medicina general. Entonces, cuando va un paciente y les dice que que les duele el estómago, por ejemplo, pues inmediatamente ellos solo piensan en el estómago. Pero el cuerpo humano es una totalidad y a lo mejor una persona a la que le duele el estómago es porque un problema nervioso, porque tiene un problema, es muy frecuente además eso, tiene un problema nervioso. Entonces, lo que le tienen que tratar en realidad no es el estómago, aunque le duele el estómago. Le tienen que tratar de curar una somatización, una psicosomatización de que ha ido al estómago, lo que en realidad es una inquietud psíquica. Bueno, antes un médico de medicina general, un buen médico de medicina general, sabía que el cuerpo humano es un todo, como demostró Leonardo, entre otros, el cuerpo humano es un todo y no se puede ir por partes, hay que mirar ese todo. Y luego ya uno se puede centrar en una parte, pero siempre sin olvidar el todo. Entonces, si una persona que le duele el estómago va a un médico de medicina general, a la antigua, cada vez hay menos, tristemente, el médico de medicina general va a saber que el estómago puede estar relacionado con la psique. Sin embargo, si va a un especialista del estómago, a un especialista del aparato digestivo, el especialista del aparato digestivo no sabe salir del aparato digestivo. Le dirá, hágase usted una gastroscopia, hágase usted una revisión a través de medios enormemente sofisticados. Bueno, deduce que no tiene cáncer, que es a lo primero que van todos, deduce que no tiene cáncer, bien, usted está muy bien porque no tiene cáncer. No está bien, tiene otras dolencias, no es el cáncer, evidentemente no tiene cáncer, pero tiene otras dolencias. Lo que pasa es que esas dolencias no están vinculadas directamente al aparato digestivo, sino que llegan al aparato digestivo a través de un proceso psíquico donde esa persona no se encuentra a gusto y eso se somatiza en el aparato digestivo. Bueno, esta charla pseudomédica tiene que ver porque eso mismo... Pero esto me da pie a preguntarte algo siguiendo lo que acabas de apuntar en una metáfora derivativa, ¿no? Siento que a veces, por ejemplo, ese conocimiento del médico general aplicado a los terrenos de la novela es algo que hemos perdido cuando leemos narrativa en nuestra lengua, Luis Antonio. Una novela más plural, claro. Un mural de proyecciones que lo mismo incluyen al poema, que a la crónica, que a la descripción detallada, que a la formación de personajes, que al teatro de los acontecimientos. Y eso lo hemos perdido también en el marco de la novela contemporánea por un supuesto saber o una búsqueda de temáticas hiperespecializadas. Tu novela en ese sentido, creo que también tu proyecto literario íntegro, busca de nueva cuenta esa totalidad, aunque la época nos devuelva solo ruinas de ese proyecto. ¿Qué consideraciones tendrías al respecto, querido? Pues sí, esto es lo que tú dices. Esencialmente, yo desde luego siempre, pero desde que no ahora, desde que era muy jovencito, ¿no? Pero muy, muy jovencito. Yo publiqué mi primer libro, va a hacer ahora 50 años, con 19. Y en septiembre hará 50 años. Yo tuve siempre la idea de que la literatura no era poesía ni era novela, aunque te pueda gustar más la poesía o la novela o el ensayo, pero la literatura era un todo donde también importaba el arte, la pintura, la escultura, pero también importaba la música, pero también importaba la filosofía. No se puede saber bien literatura si no se sabe
muchas cosas de filosofía, no se puede entender la literatura si no se tiene una idea del arte de la época. Es decir, en realidad es que volvemos a un tema que es capital. El saber es enorme. No se llega nunca a una meta. Por eso esos estudiantes tontos que piensan que están haciendo una carrera y cuando terminen el máster o el graduado, esas cosas, aunque ahora ya pues hayan terminado de estudiar, ¿no? De estudiar no se termina nunca. Una persona que tenga interés, yo estudio cada día, como supongo que tú, estoy estudiando todos los días porque el saber es infinito y además estudio todos los días y nunca voy a llegar, no hay meta, no, el camino no se termina nunca, el camino no se termina nunca. Entonces, esa historia de que todo forme un conjunto, pues hoy día también se está perdiendo, como la metáfora que hemos puesto de la medicina, igual en el campo de las humanidades. Hay quien se puede especializar, pongamos, en la pintura abstracta del siglo XX. Bueno, quien se especializa en la pintura abstracta del siglo XX sabe mucho de la pintura abstracta del siglo XX, pero es incapaz de comprender todo lo que hay en ese entorno del siglo XX que no es lo abstracto. Entonces tienden a decir, pues no, la pintura figurativa es muy mala. No, es que es muy mala, es que tú no la sabes. Tú no la sabes porque te has especializado en el abstracto. Quien dice esto puede decir a la inversa. Es decir, para saber un tema hay que saber muchos. Y esto es lo que falla con la especialización. La especialización intenta hacerte creer que si sabes mucho de un tema, eres maravilloso. No, si sabes mucho de un tema, vas a la pata coja, eres cojo. Apenas puedes andar, te tienes que mover con muletas, te tendrán que ir guiando, porque sabes mucho de un tema y desconoces todo de otros temas que ayudan y que son importantísimos a que tú puedas caminar. El que sabe solo de un tema es un lisiado que apenas se puede mover en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, en el mundo de las humanidades. De ahí que hayamos utilizado esa palabra, el humanismo, las humanidades, son precisamente lo que une todos esos saberes, todos esos placeres también que están en torno al hombre, es decir, que constituyen el ser hombre, que constituyen la esencia de lo humano. Y cuando esto mismo perdemos la esencia de lo humano, nos caemos. Esto mismo podríamos aplicarlo a tu escritura poligenérica, Luis Antonio, porque supongo que además hay muchas chicas, muchos chicos que están siguiendo esta transmisión y tal vez les sería muy valioso saber por tu propia experiencia la importancia capital que tiene para un escritor ejercer distintos géneros y que habiéndote estrenado tú como poeta y siendo nuclearmente poeta, hayas dedicado también buena parte de tus afanes a la redacción de ensayos luminosos, pero también de novelas que forman una parte integral de tu cuerpo de obra. ¿Qué les dirías a ellos al respecto de esta variedad de inclinaciones tuyas? Bueno, yo creo, como tú has dicho, que eso es bueno, ¿no? Lo que pasa es que también depende un poco de tus pulsiones personales, ¿no? Hay quien se dedica a la poesía de una manera muy básica. Bueno, no se le pide que escriban novelas, ni que escriban cuentos, ni que escriban ensayos. No que escriban, pero sí que conozcan. Es decir, uno puede no escribir novelas porque no le interesa escribir novelas, pero debe conocer novelas. Por ejemplo, Vicente Aleixandre, el poeta del 27, que fue premio Nobel, que nunca escribió una novela, jamás, pero aconsejaba mucho a los poetas leer novelas. Decía que para un poeta era muy bueno leer novelas y él no escribió nunca una novela. Ese tipo de historia, es decir, de que uno debe conocer cuanto más mejor en el entorno en el que se mueve o en el entorno en el que trabaja, le puede llevar, como en mi caso, a ser un escritor un poco plural, que he publicado poesía, he publicado novela, he publicado ensayo, he publicado cuentos, pero no he publicado teatro porque es muy difícil estrenar teatro y yo a veces no me gustaba la idea de escribir una obra y meterla en un cajón. Pero a lo mejor hubiera hecho teatro también en otro momento. He hecho muchas adaptaciones de teatro, pero no obras originales. Bueno, eso es un camino. Pero también había un motivo que no sé si es demasiado personal mío, pero creo que no. Mi primera vocación, cuando era un muchachito en el colegio que tenía 13 años, lo primero que quería ser fue sabio. O sea, no quería ser escritor, ni quería ser licenciado en matemáticas. No, quería ser sabio. Y entonces vinculé extrañamente la sabiduría con la egiptología.
mi primera vocación fue ser egiptólogo y empecé a comprar libros de egiptología, a leer sobre el antiguo Egipto, a aprender todo el mundo de los jeroglíficos egipcios, desde Champollion, cómo Champollion había descifrado la piedra Rosetta. Bueno, quería ser sabio, luego de repente me di cuenta que eso no me llevaba ahí, pero aprendí mucho, lo dejé. Luego quise ser sinólogo y estudié muchos años chino, estudié más de 6 años chino y todavía lo continúo haciendo algo. Luego ya pasé al griego y al latín. A mí me gustaba decir como que, porque yo era muy poundiano, de jovencito leí mucho Ezra Pound, me gustaba mucho, y yo sabía que Ezra Pound manejaba, en realidad a niveles muy bajos, hay que decirlo así entre paréntesis, a niveles muy bajos. Ezra Pound manejaba el chino y manejaba el griego, pero a niveles muy bajos. No se puede decir que Pound supiera griego y supiera chino, porque sería mentira. Pound tenía una cierta idea del griego y una cierta idea del chino, no pasaba de ahí. A mí me gustaba compararme, decir, yo también estudio chino y también resulta que sé más que Pound, porque no lo había aprendido a través de unos amigos de Fonolosa. No, yo lo había aprendido estudiando realmente. Yo estudiaba griego en la universidad y estudiaba chino en una escuela de idiomas con profesores chinos, que además me llevaban a la embajada china y yo hablaba y naturalmente como el chino tiene tonos, me equivocaba muchísimo, los chinos se reían, porque los chinos amablemente se ríen, porque te equivocas en los tonos, que es muy fácil, y entonces yo les pedía un cuadernito, tomaba una pluma, un bolígrafo y en el cuadernito escribía los ideogramas chinos. Y ellos se admiraban de que yo, que hablaba mal, escribía bien, porque a ellos les parecía más difícil escribir que hablar. Sin embargo, yo entendía que hablar era mucho más difícil que escribir y a ellos les admiraba que yo supiera trazar los ideogramas bien. Bueno, esta idea, y yo a partir de ahí terminé en la literatura, pero terminé en la literatura al modo de Petrarca. Petrarca es un gran poeta, fue un gran escritor, pero lo primero que quiso ser era un sabio. Es decir, Petrarca se dedicó a buscar en las bibliotecas de Italia, en las bibliotecas de los monasterios, en el final de la Edad Media, se dedicó a buscar manuscritos latinos y manuscritos griegos, es decir, a recuperar el saber de la antigüedad que se ha perdido en esa llamada Edad Media. Entonces, esa idea de que además de ser poeta, además de buscar la literatura en el momento, tú también buscases el saber, como Petrarca, a Petrarca le vemos pues el encuentro de muchas cartas de Cicerón o discursos de Cicerón o tratados de Séneca, le debemos muchos encuentros con ese mundo del pasado. A mí eso me fascinaba, yo quería ser eso, y eso naturalmente me llevó a la poesía, por un camino curioso, porque yo dije, bueno, yo como Petrarca, pero Petrarca escribió poemas, escribió sonetos que pasan por admirables, a una tal Madonna Laura, que era una jovencita, muy jovencita, y escribió Rime invita di Madonna Laura y Rime morte di Madonna Laura. Entonces, bueno, pues yo también tengo, lógicamente, si quiero ser un sabio, tengo que escribir un soneto. Y me puse, un poco, esto es casi una anécdota trivial, bueno, ¿y cómo se escribe un soneto? Pues 14 versos, en decasílabos, que tienen unas determinadas rimas en los 2 cuartetos y en los 2 tercetos. Entonces, yo primero construí el soneto. Incluso le puse las rimas, porque si no, no se me iban a ocurrir, pensaba yo. Y luego me dediqué a rellenar cada verso. Entonces, hice ese soneto que lo dediqué a una vecina que se llamaba Susana, que tiene una rima fácil, pues Susana, manzana, gana, era fácil. Entonces, dediqué ese soneto a una vecina que no se enteró nunca. Y, por supuesto, el soneto debía ser horrible, hace mucho tiempo que no existe, pero eso, curiosamente, me metió en el camino de la poesía a través de queriendo ser un estudioso. Luego ya descubrí en el modernismo, sobre todo, tanto en Rubén Darío como en poetas españoles, como por ejemplo Manuel Machado, no Antonio, el hermano Manuel, el que decía Borges que era el mejor, y había un retrato que se llama Delfos, yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron, tengo el alma de nardo del árabe español, mi voluntad se ha muerto una noche de luna, en que era muy hermoso no sentir ni querer, mi ilusión es tenderme sin voluntad ninguna, de cuando en cuando un beso que no he de devolver. Yo eso me parecía, cuando lo leí adolescente en mi habitación y lloré, desde donde estudiante estaba solo, me pareció que es el poema escrito en 1899 y yo lo leí en 1967 largo, me pareció que ese poema hablaba de mí, que me estaba reflejando a mí, que lo que decía era yo. Bueno, pues es todo ese mundo
donde está la sabiduría, la poesía, la novela, tu vida, la experiencia, la cultura. Todo eso forma una enorme amalgama que es lo que te convierte realmente en un escritor, si escribes, en un gran lector si lees, y en cualquier caso, leyendo o escribiendo, en una persona que tiene la capacidad de ensanchar sus aspectos y sus matices vitales, ensancharlos enormemente, precisamente porque conoce, precisamente porque sabe cosas, humanidades que le ensanchan la vida, y al ensanchar la vida ensanchan su sensibilidad, ensanchan su sentido del placer, ensanchan su sentido del gozo y ensanchan su sentido de la libertad, nada menos. Pero no solo esto que tan elocuentemente dices, Luis Antonio. Este Museo de la Memoria Viva en voz alta, de la cual hemos podido gozar muchas veces siempre que hablamos, porque en tu biblioteca mental hay una cantidad de autores y de poemas citados y citables extraordinaria. También ensanchan los límites de la narración que nos ocupa en esta novela. Casi siempre, en determinados párrafos constantes a lo largo de la novela entera, cierras con una serie de citas en paréntesis que procuran ensanchar el momento rememorado, la escena recordada y construida en la novela. Y no deja de ser un artilugio sumamente curioso para afianzar además aquello que ya nos presentas vívidamente ante los ojos de los lectores. Eso se me ocurrió porque justamente empecé a escribir la novela cuando estaba releyendo una antología de Rubén Darío. Entonces apareció algún verso dariano, que son versos luminosos, espléndidos, por eso el inicio de la novela se llama Éramos cisnes, porque viene de un verso de Rubén. Entonces se me ocurrió que podía haber intertextos, o sea, citas de versos sueltos que yo pongo entre comillas para que se vea que son citas, que eso no es mío, pero no pongo de quién, porque además son de muchísimos poetas. A lo menos hay 30 poetas ahí metidos, pero en un verso suelto. Entonces, ese verso suelto, entrecomillado, lo que se llama un intertexto, que es creativo, idealmente el lector tendría que saber de quién es el verso, pero si no lo sabe, lo que se sabe es que el autor está utilizando un verso ajeno en función propia. Eso ayuda a la prosa, a darle realce a la prosa, a darle musicalidad, a darle ese sesgo lírico que es muy bueno para las novelas, ¿no? La novela lírica, una construcción que se inventó en el siglo XX, por ejemplo, se entiende que desde Virginia Woolf a Ramón Pérez de Ayala, mucha gente hizo novelas líricas. Ese tipo de novela lírica, que es lo que un poco quisiera ser La vida feliz de mis jóvenes ricos, pues tiene ese tipo de escritura que es más alada, ¿no? Lo que definió Platón de la poesía, ¿no? Platón dijo la poesía es una cosa alada y sagrada. Esa alada y sagrada que define Platón es un poco lo que se intenta ahí. Es alada porque la prosa vuela a través de los versos o del tono lírico, y sagrada porque evidentemente está de fondo tratando todos esos grandes temas de la condición humana, aunque parezcan a veces en anécdotas, ¿no? En anécdotas que pudieran ser triviales, como todo lo nuestro parece trivial y sin embargo tiene un fondo categórico. Aquello que, esa historia de pasar de la anécdota a la categoría es una frase muy manida, pero no por manida deja de ser verdad. Es decir, la anécdota es muy fácil, pero la anécdota cobra sentido si puede pasarse a categoría y pierde sentido si la anécdota no es trasvasable a categoría. De forma que esa frase tan trillada vemos que sí tiene sentido. Luis Antonio, en La vida feliz de mis jóvenes ricos, como ya lo hemos mencionado, hay una evocación de ese ocaso, como lo mencionábamos, de la época franquista. En Fácil, otra novela que le recomendamos muchísimo a los lectores y a quienes nos siguen en esta transmisión, hay una recreación de la movida española, ¿no? De Madrid, sobre todo. Claro, en tus tomos de memorias también hay evocación de distintas épocas tuyas. ¿Queda algún remedio o alguna parte del tiempo que todavía estás explorando? Cuéntanos un poco, quizá, si estás trabajando en algún nuevo tomo de memorias, si estás trabajando
en alguna nueva novela, para descubrir quizá esos pasajes de tiempo que todavía no han asomado en tu obra y que esperamos leer, por supuesto. Bueno, a veces van asomando, incluso sin que tú te lo plantees. Yo he hecho, como sabes, 3 tomos de memorias publicados en pretextos, y al final del último, que se llama Las caídas de Alejandría, el editor, que tú conoces, Manuel Borrás, que es muy buen amigo, me dijo, hombre, debías todavía, cuando pase no muchos años, hacer algo como una especie de broche que fuera, que luego tú sigas viviendo, pero ya la memoria puede terminar ahí, pero puede terminar con una especie de broche en un tomo más corto. Bueno, no lo he empezado, pero tengo esa idea. Un poco ya tiempos de crisis, de estos tiempos un poco de caos, estos tiempos de ruptura de tantas cosas, de un paso de página de la historia que de momento no parece muy afortunado, pero que a lo mejor dentro de 20 años es luminoso, pero ahora no. Eso tengo esa idea. A veces también pues, se trata de rememorar a gente que has conocido. Yo estoy escribiendo un libro sobre Francisco Brines, el último premio Cervantes, que fue un gran poeta, fue enormemente amigo mío, ¿no? Y yo creo que en el mundo hispánico, no solo en España o en México, en muchos otros, en México lo he notado también muy bien, hay una tendencia a que los grandes hombres, por ejemplo de la literatura, cuando mueren se conviertan en estatuas, en grandes estatuas de mármol, fascinantes estatuas de mármol, perfectas y blancas, como si, por decirlo en términos muy vulgares, no hubieran roto un plato en su vida. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Los están convirtiendo en cadáveres. En ese momento los matan ya definitivamente, porque ningún hombre ni mujer es una estatua, ni de mármol, ni de basalto, ni de obsidiana. No hay estatua. Ni el cuerpo incorrupto. Las personas han sido seres vivos. Exacto. El importante es que era una biografía donde se vea al ser vivo. Y el ser vivo será contradictorio. Tendrá aspectos que a unos les parecerán luminosos y aspectos que a otros les parecerán sombríos. Todos se mezclan. Y al mezclarlo no estás simplemente contando chismes. Estás logrando que su obra pueda ser entendida desde la pluralidad que era el hombre. Yo, como a Francisco Brines le conocí muy bien y viví casi 30 años saliendo todas las noches con él, pues tenía, claro, un conocimiento muy especial de su vida. Entonces me pareció que era bueno contar todo esto de un gran amigo que murió ya un poco decrépito, porque no tanto por la edad, que tenía 89 años, sino porque estaba de salud muy mal, muy deteriorado. Pues contar todo esto implica que la persona que se acerque a Brines no lo vea como una estatua blanca, sino que lo vea como un ser vivo, con sus contradicciones, con sus errores, con sus aciertos. La persona lo juzga, pero todos esos errores y aciertos y contradicciones sirven a entender mejor la poesía, a comprender mejor qué es el hombre, quién era el hombre que hizo esa poesía que te interesa, porque casi todas las cosas de las que habla en la poesía estaban en él. Yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo, que casi todos escribimos directa o indirectamente de nosotros mismos. Al final, no solo de nosotros mismos, pero la base de casi todos es siempre autobiográfica. Hay muchos autores que te dicen que no, que ellos no escriben desde la autobiografía. Yo soy muy amigo de Javier Marías, por ejemplo, el novelista. Javier Marías siempre dice que él no escribe, que sus novelas no son nada autobiográficas. Yo conozco mucho a Javier, he leído las novelas y yo cada vez que leo una de sus novelas lo veo a él perfectamente. Es decir, siento que está él, que esa novela solo la podía haber escrito él, que está su imagen, que están sus opiniones, que está su estilo, que está su persona. Es decir, lo noto en cada página de la novela. Bueno, yo soy de los que cree que yo estoy detrás de mis libros. Por supuesto, hay mucha ficción, pero yo estoy detrás de mis libros. Entonces, el que conozca cosas mías, de alguna manera, conozca cosas de Brines, que conozca cosas de Octavio Paz, va a conocer muchísimo mejor, va a poder, está en mejor posición para estudiar la obra de ese autor, ¿no? Entonces, eso a veces no se puede hacer. Como tú señalas muy bien en una línea de tu novela, la vida es un sutil experimento para quien la sabe entender, pero no solo para quien la sabe entender, sino para quien la sabe escribir y para quien la sabe entender con todo el cuerpo y con toda la mente y con todos los sentidos. Y creo que esta novela no solo te retrata de cuerpo entero, sino que retrata también, insisto, toda una obra en su conjunto que ha tratado de revelar las épocas doradas y también oscuras, amargas
de la belleza. Yo te agradezco inmensamente, querido Luis Antonio, esta magnífica conversación, como las que siempre tenemos. No, yo te lo agradezco a ti, querido. Les recomendamos, por supuesto, que adquieran cuanto antes esta espléndida novela, La vida feliz de mis jóvenes ricos, así como también, en afán desmedido, Antología poética personal de Luis Antonio de Villena, ambos títulos publicados por el sello de la Universidad Veracruzana. Gracias a Edgar Valencia y gracias a todas y todos los que nos siguieron a través de esta transmisión en vivo. Un gran abrazo, querido Luis Antonio. Un gran abrazo para ti, Hernán, y muchas gracias por tu buena charla también. Al contrario, querido, gracias a ti. Un abrazo a todos y bonita noche. Un abrazo. Un abrazo.